recordarlo a lo mejor de cuando estábamos en la secundaria, en la preparatoria, cuando tomamos nuestras clases de biología, en donde el adulto, el ser humano adulto, tiene nada menos y nada más que la cantidad de 206 huesos. No importa si eres chiquito, chaparrito, altote, gordo, flaco, todos tenemos 206 huesos. Ahí sí, ahora sí que somos igual, a los huesos me remito, ahí sí. Inclusive dicen los médicos, los estudiosos, que un bebé cuando nace tiene entre 270 y 350 huesos, porque está más fragmentado, y conforme va creciendo la criatura, los huesos, sobre todo lo de la cabeza, se van fusionando, y por eso es que de 270 a 350 se bajan a 206 ya en la edad adulta, como tú y como yo. Inclusive dicen también los expertos que los huesos representan el 14% de nuestro cuerpo total. Yo no sé cómo le hagan, pero el 14%, qué bueno que dicen por ciento y no dicen en kilos, ¿verdad? Porque de alguna manera se ha fijado como cuando las mujeres están embarazadas y digo, yo tengo una hermana que es ginecóloga, no es comercial, después le doy la tarjeta, ¿no es cierto? Pero precisamente tienen que llegar a determinar, dices que usted ya pesa 10 kilos más. Y dices, bueno, ay, este niño, cómo ha engordado, ¿verdad? El punto está que a veces nomás son 2 kilos del niño y los demás 8 son de la mamá. No sé, estoy haciendo conjeturas, pero 14% de nuestro cuerpo, el peso es precisamente de huesos. También dicen los expertos que el hueso que más se rompe en el ser humano es la clavícula. Fíjese qué chistoso, ¿no? La clavícula. Y que el hueso más fuerte, yo creí que todos los huesos eran iguales, pero que el hueso más fuerte está en el fémur, está en la pierna, precisamente, inclusive es el más grande, y el más pequeño es el que está aquí en el oído. Hay un huesito ahí que es el más chiquito de todos los huesos. Y otra cosa curiosa, nomás es hablando de huesos, ¿sabía que el ser humano y las jirafas tenemos la misma cantidad de huesos en el cuello? Y yo digo, ¿cómo? Pero si mi cuello está chiquito, aunque tenga papada. Pero las jirafas, o sea, y tenemos más o menos lo mismo. Vayamos entonces a esta descripción, porque ya estuvo bueno de introducción, al valle de los huesos secos en Ezequiel 37. ¿Ya está listo ahí? Y dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Lleno de huesos. Esto de alguna manera podemos, no sé, lo primero dice la mano de Jehová. Es la mano de Dios que viene sobre este profeta, ¿sí? Sobre Ezequiel. Y dice que le llevó. No le pidió permiso, no le pidió opinión. Viene la mano del Señor, viene sobre Ezequiel, le lleva en el espíritu de Jehová y lo puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Independientemente de cómo nos imaginemos nosotros el valle de huesos, una cosa sí es cierta. No creo que sea un ambiente bonito. No creo que sea un ambiente agradable. Me imagino que por doquier se veía desolación, por todas partes desesperanza, como un ambiente de derrota, como para deprimirte un rato. Yo recuerdo que en nuestros años mozos, que ya pasaron hace mucho, yo no sé si usted conoce a Luis Mellado, mi primo, que tiene también un ministerio de la música. Y recuerdo que en una ocasión estábamos hablando con un muchacho igual que nosotros de edad en aquel entonces, cristiano. Y estábamos tomando un cafecito, platicando, y el muchacho como que tenía mucha habilidad para la poesía y estaba enseñándole a Luis mucha poesía, porque pues como tipo la letra para ciertos cantos. Y dijo algo curioso, dijo, yo para inspirarme me voy a los panteones. Mi primo y yo nos quedamos así viéndonos como, ¿estará bromeando o está hablando en serio? Y recuerdo que le dije, pero ¿qué puedes encontrar en donde hay puros muertos? Y dijo, silencio. Es que mínimo hay silencio, ¿verdad? Huesos, yo me imagino que estaba todo calladito. Un valle de huesos secos.
Inclusive este incidente que le platico llegó a provocar que mi primo compusiera una canción, un canto cristiano que precisamente hablaba de un poeta que se inspiraba en los panteones. Y yo creo que muchas veces Dios nos lleva a ti y a mí a valles así, a momentos de aparente soledad, de silencio, de desesperanza, en todo momento, para de alguna forma avivar una visión. ¿Cuántas veces estamos tan envueltos en nuestras circunstancias, en nuestros problemas, que no vemos más allá, como dice el dicho, de nuestra propia nariz? Dios tomó a Ezequiel de su condición en la que se encontraba como profeta y lo puso en ese valle de desolación y de muerte. Y de alguna manera, si tú estás en un valle así el día de hoy, puede ser que Dios esté poniendo una visión para que salgas de este valle. Y es lo que Dios quiere hacer con tu vida en esta tarde, en esta mañana. Puede llevarte a través de este valle en el que estás pasando, solo para enseñarte todo el potencial que Él tiene frente a ti. Necesitamos entender esto. Así que entonces vemos que Dios lleva a Ezequiel a ese lugar desolado, le muestra este valle de huesos secos. Dios había sacado a su pueblo de la esclavitud. El mensaje directo de Ezequiel 37 se está refiriendo, en esos huesos secos, se está refiriendo al pueblo de Dios. Nosotros por inferencia podemos hacer inductivo la enseñanza y podemos ser instruidos con esta enseñanza, pero se está refiriendo a la condición en la que el pueblo de Dios se encontraba en ese momento. Bien sabemos que el pueblo había estado en esclavitud en Egipto y Dios lo rescató. Luego mandó a Josué después de Moisés y los llevó a conquistar la tierra prometida. Les dio un rey, el rey David, y estuvo dándoles reyes y los convirtió en una gran nación, una nación poderosa. Nadie se metía con ellos, mejor les daban la vuelta, pero el pueblo dejó a Dios. Perdieron su enfoque, perdieron su visión, perdieron su realidad, quitaron sus ojos de Dios, y las consecuencias de su pecado y de su idolatría los llevó a una condición de valle de huesos secos. De huesos secos. Dios permitió entonces que fueran llevados a la cautividad, primero el reino del norte, luego el reino del sur, pero ambos de Israel. Los del reino del sur, finalmente, que eran los que habían quedado, fueron llevados cautivos por Nabucodonosor a Babilonia. Y esa es justo la condición en la que Ezequiel se encuentra. La nación está muerta. Ya no son ni la sombra de lo que eran, pero Dios tiene una visión para Ezequiel. Si estudiamos el libro de Ezequiel, nos vamos a dar cuenta que esta es la tercera de las 4 visiones más importantes en este profeta. Dios había mandado muchos profetas con anterioridad, estuvo mandando uno tras otro, advirtiéndole al pueblo, y en todos y cada uno de ellos la respuesta del pueblo es que no quisieron oír. Nos encontramos en este momento de la historia en Ezequiel 37, el momento de la historia más oscuro del pueblo de Dios, viviendo sin esperanza, sintiendo que Dios los había abandonado, y Dios envía a Ezequiel. Estamos refiriendo en una época, nos estamos refiriendo como 600 años antes de Cristo, ¿sí? Esa es la época. Y el nombre de Ezequiel, que es el profeta, significa Dios es mi fortaleza. Aquí yo quiero que visualicemos, porque Dios está enviando una visión, la tercera de 4 visiones que manda en este libro de la profecía, y manda a un profeta Ezequiel. Dios es mi fortaleza, y es justo lo que Dios quiere recordarte a ti en esta mañana. Dios es tu fortaleza, Dios es tu Ezequiel, Dios es tu Ezequiel, y no debemos perdernos de vista. Un Isaías había predicado antes de la cautividad y estuvo advirtiendo, y usted sabe cómo le fue a Isaías. Y luego vino Jeremías, que profetizó cuando estaban siendo llevados a la cautividad. Pero ahora viene Ezequiel y les predica a los deportados, a los que ya están cautivos. Valle de huesos secos.
Versículo 2. Y dice, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí dice, eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Dios le hizo pasar. Otra vez se fija, es la decisión de Dios, es la soberanía de Dios. Dios es precisamente soberano. Inclusive fíjese que sabe que me llama la atención. Un versículo que captó mucho mi interés en Ezequiel cuando me tocó estudiarlo en seminario. Es el pasaje que está en Ezequiel 3:14. Cuando Ezequiel está reconociendo la soberanía de Dios, pero no está muy de acuerdo. Para que conozcamos un poco el corazón de este Ezequiel. Dice Ezequiel 3:14, me levantó pues el Espíritu y me tomó, y dice, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. Pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Va haciendo berrinches, va enojado, voy indignado, no quiero ir. ¿Por qué vas? Porque la mano de Dios está más fuerte que yo. Dios es soberano y es lo que está haciendo aquí. Dios está llevando de nueva cuenta. No nos dice que Ezequiel esté indignado ahora. A lo mejor un poquito haber dicho, Dios, ¿por qué no me pones mejor, no sé, una visión de Cancún? Pero de un valle de huesos secos, como que se fija, no nos dice, pero ahí va Ezequiel. No, porque, o sea, como dice, no voy, lo llevaron, ¿verdad? Me llevan. ¿Para qué? Ezequiel pudo haber preguntado, ¿para qué, Dios? ¿Para qué me traes una visión de huesos secos? Y te digo una cosa, mi hermano, tenemos que ir aprendiendo algo, siendo recordados. Dios siempre tiene un propósito, tiene un objetivo en todo lo que hace en tu vida. Y lo que tú estás experimentando en esta mañana, en tu vida, las circunstancias en las que te encuentras, Dios tiene un propósito por lo cual lo está permitiendo. No estás producto de la casualidad o en manos del enemigo para hacer lo que Él quiere contigo. Y Dios quería sacar a su pueblo de esa condición, y Dios quiere sacarte a ti de tu condición en la que te encuentras ahora. Y Dios muestra a Ezequiel esa condición de desesperanza. Y déjame preguntarte, ¿qué es lo que ves tú en tu vida hoy? Si tú pudieras ser llevado a una visión, algo a lo mejor desde afuera, ¿no se ha fijado? Que desde afuera pudieras verte a ti mismo, que pudieras verte cómo te vemos nosotros. Que dijeras, bueno, es que, o sea, tú te ves a ti a lo mejor en el espejo, pero yo te veo diferente, yo estoy afuera de ti, yo no soy tú, yo estoy viendo cómo te vemos, cómo te ve la gente por fuera. Esa es una visión. ¿Qué visión, diríamos, tienes tú de ti mismo? ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que los demás ven? ¿Qué es lo que ves cuando estás en el valle de huesos secos? Derrota, fracaso, dolor, enfermedad. Dios te ve como Él te diseñó. No solo te ve en la situación actual, Dios ve tu potencial, a donde Él te quiere llevar. Debemos creer esto de Dios. Dios ve hacia dónde te está llevando. Él te está llevando así como Él llevó a Ezequiel. Y tú y yo, ¿sabes qué, mi hermano? Yo creo que esto es bien importante. Necesitamos dejar de vivir conformes, así ya como conformados, satisfechos con el estilo de vida que y no me refiero a la comodidad. Me refiero, ¿cuántas veces tenemos un padecimiento? Mire, le voy a ser sincero. Batallo mucho con mis rodillas ya para esta edad. ¿Y sabe cuál es mi tendencia? A solo quejarme. Así que bárbaro, me duele mucho, no sé qué voy a hacer. Y pensar qué medicina, buscar con qué médico, a ver cómo me lo van a resolver, qué tratamiento, si hay dinero para los tratamientos. ¿Sabe que de alguna manera es como conformarme a mi situación? Como decir, pues bueno, como ya estoy enfermo, ya batallo con las rodillas y así tiene que ser, pues ni modo, entonces seguiré siendo así. Y Dios quiere a través de este mensaje el día de hoy a llevarte a un punto en donde tengas una visión de tu condición, de tal manera que digas, no quiero seguir así. Y ahora me he dedicado, mis rodillas siguen dando lata. El punto no es ese. ¿Sabe cuál es el punto? Que ahora yo le hablo al valle de los huesos secos de mis rodillas.
Yo no me quedo callado, ya no quiero yo conformarme, no quiero quedarme apático, indiferente. Necesitamos dejar de conformarnos o de acomodarnos a nuestra condición presente. No seamos conformistas. Mi hermano, Dios te va a sacar de tu valle de huesos secos en el que te encuentras hoy. Podrá verse ahorita todo desolado. A lo mejor parece que no hay esperanza, pero déjame decirte, esa no es la escena final de tu vida. Esa no es. No te vas a quedar en ese valle de huesos secos de muerte. Dios puede cambiar tu situación en un instante, sí. Tiene todo listo, tiene su plan para tu vida. No sé qué será. No sé qué será, pero yo sé que no me voy a quedar como estoy. ¿Y tú? Yo no me voy a quedar como estoy. Y no estoy hablando nada más de declararlo y ya. Estoy utilizando la palabra de Dios porque el mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el mismo poder que opera en mi vida. El mismito poder. Solo tengo que apropiármelo. Debo creerle a Dios. Así que no importa tu situación presente, no importa tus condiciones, recuerda. Regresando a la visión de Ezequiel, imagina la escena, huesos secos por todas partes, y dice secos en gran manera, no nada más secos, bien secos, muy, muy secos, secos en gran manera. Yo no sé qué tan seco puede estar un hueso. Para mí un hueso seco es un hueso seco, pero seco en gran manera, yo creo que es todavía más deplorable. El único hueso que me gusta es el tuétano y bien cocinado. Muy secos, condición deplorable. No hay vida en esos huesos, no hay esperanza. ¿Qué puede haber en un hueso seco? Y luego seco en gran manera. Ni para el caldo creo que sirve, y tuétano menos. Yo creo que no había nada, estaba seco. Yo no creo que hubiera nada de tuétano adentro de esos huesos. Por cierto, sí sabe lo que es el tuétano, ¿verdad? Y si no, de lo que ya se me antojó, ¿verdad? No había manera en la que ellos mismos pudieran librarse de su cautividad. Esos huesos estaban muertos, y que esto es precisamente vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No había forma, y vino Cristo a hacer la diferencia. Y no hay forma que tú puedas salir por ti mismo de tus circunstancias, pero es importante que no te conformes con tu condición. En ti no está la decisión, en ti no está el poder, pero te digo, no te conformes, no te des por vencido. Al igual que esos huesos secos, muertos, sin vida, el pueblo de Dios se encontraba en una situación sin esperanza, y a veces tú y yo también. Pudiera ser que así estés ahora, que sientas que ya no hay remedio y ves por todas partes solo desesperanza. Todo parece haber salido mal. Tu vida pudiera parecer en algunas ocasiones como un desastre, o al menos no es como tú la quisieras. Las cosas no han sido como tú quisieras. Estás en un valle de huesos secos, un valle lleno de planes no realizados. A lo mejor esos son tus huesos secos. Has soñado, has planeado, te has preparado y no ha funcionado. Y esos son tus huesos secos. A lo mejor has estado batallando con una enfermedad y no sanas y no sanas y no sanas, y esos son tus huesos secos. O batallando con la situación económica, tus huesos secos. O problemas familiares, esos son tus huesos secos. Y ¿sabes qué me agrada de todo esto? Dios toma la iniciativa. Dios tomó la iniciativa. Fue Dios quien fue por Ezequiel. Yo no veo a Ezequiel diciéndole: Dios, por favor, mira el valle de huesos secos, haz algo. No, Dios tomó la iniciativa. Versículo 3: y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ay, Dios, ¿por qué preguntas, Dios? Recuerdo haber compartido hace algunos meses, donde ya ni sé si años, un tema: cuando Dios hace preguntas. ¿Te has puesto a pensar? ¿Por qué Dios hará preguntas? Porque cuando Dios te hace una pregunta, no es porque no sepa Él la respuesta, es porque tú no la sabes, o tú no te has detenido a reflexionar. ¿Vivirán estos huesos?
Y es que tú y yo siempre tenemos puestos nuestros ojos en las circunstancias que nos rodean. La lógica, ¿qué te dice? Montón de huesos secos, secos en gran manera, ¿vivirán? ¿Qué dirías? No. ¿Se podrá reparar, restaurar tu matrimonio? No. Mi viejo parece hueso seco. Sí. ¿Podrás mejorar tu situación económica? No. ¿Podrás salir de esa enfermedad? No, llevo años pidiéndole a Dios y no sano. Huesos secos, huesos secos, huesos secos, huesos secos. ¿Vivirán? ¿Vivirán? Mi hermano, si tú dices, sí puedo, sí se puede, piensa positivamente, ya estás perdido. El mismo Ezequiel no se atrevió a decir, bueno, sí, yo creo que sí podrían en el nombre de Jesús, si tú intervienes. No, ¿sabe qué? Ezequiel es bien sincero, le contesta, Señor Jehová, tú lo sabes. Yo no lo sé, tú sí. Nosotros vemos las circunstancias materiales, humanas y decimos, no hay solución. Están bien muertos, como si pudieran estar mal muertos, ¿verdad? Pero ¿vivirán? Y yo te digo, ¿qué responderías tú? ¿Qué responderías tú si Dios te dijera, hijo, ¿crees que vivirá tu situación? ¿Crees tú que se va a avivar, que va a revivir tu hueso seco? Y no físicamente, sino tu condición. ¿Tú qué crees? Inclusive es como si Ezequiel dijera, pues solo Dios sabe. Así decimos, pues yo no sé si vaya a pasar esto, solo Dios sabe. Lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad que sí? Solo Dios sabe. De alguna manera creo que Ezequiel está insinuando que no se puede. Y que si alguien podría, tendría que ser Dios. Y creo que debemos llegar tú así con Dios. Solo tú sabes, mi Dios, cuándo y cómo voy a salir de esto. Esta debe ser nuestra postura, pero no de una conformidad, quedarte quieto a ver cuándo. Y ya ni modo, ya me acostumbré, al cabo que ya uso un bastón para que si la rodilla no se sienta, o mejor me quedo sentado, o mejor camino despacito para que mi rodilla. No, ese no es el propósito. La pregunta que Dios tiene para ti hoy, ¿podrán los huesos de tus circunstancias vivir hoy? ¿Podrá cambiar tu situación? ¿Habrá probabilidad que tu problema se resuelva? Ese hijo con el que estás batallando, o tu matrimonio, o tu familia, tus finanzas, ¿podrá? Y la respuesta es sí se podrá, pero en el nombre de Dios. Dios es quien tiene el control. No eres tú, no soy yo, ni siquiera depende de ti, pero es precisamente en Dios. Al ver la situación presente, lo único que vemos es un valle de huesos secos. No hay mucha esperanza, ¿verdad? No hay mucha esperanza. Y es difícil imaginar que esos huesos puedan tener vida otra vez. Dificilísimo. Es muy difícil imaginarnos que nuestras circunstancias puedan mejorar. Al fin y al cabo llevamos tanto tiempo así. Nos cuesta trabajo imaginar nuestra vida más allá de la situación presente. Ya estamos acostumbrados. Pero te vengo a decir en esta mañana, Dios tiene el control y puede hacerlo todo hoy en un instante cuando Él decida. No hay nada difícil, no hay nada imposible para nuestro Dios. Necesitamos creer, y si Dios quiere que tus huesos secos vivan, van a vivir. Podrán vivir. Ezequiel está dejando la respuesta a Dios, y eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Dejar la respuesta a Dios, dejar la respuesta a Dios. Con un poco de fe, claro que sí. Llegar al punto inclusive de que no sabemos qué va a suceder. Ezequiel dice, ¿sabes qué? No sé, yo creo que no, pero solo tú sabes, así es que de alguna manera haz algo, ¿no? Y te digo, no dejes de soñar, no dejes de pedir, no dejes de esperar la respuesta de Dios para tu circunstancia, para tu problema. Dios está llevando aquí a Ezequiel a ese lugar de desolación, pero le está mostrando que no los iba a dejar en esa condición. Y Dios quiere decirte en esta mañana, en esa condición en la que te encuentras el día de hoy, no es el deseo de Dios que continúes. Él quiere sacarte. Está obrando con un propósito en tu vida. Por algo estás experimentando lo que estás experimentando, pero Dios desea sacarte de tu valle de huesos secos en esta mañana.
en el poder del Espíritu Santo. Dios no te va a dejar en el lugar de desolación. Necesitas saber esto hoy. Por eso dice Romanos 8:28 que las cosas ayudan, ¿no? Ayudan a bien, ayudan, todas las cosas nos ayudan a bien. Tenemos que tener esta certeza. No, el hecho de que estés pasando por una circunstancia difícil, por un problema difícil, no quiere decir que Dios no está interviniendo. No quiere decir que a Dios se le salió de control tus circunstancias. Eso no quiere decir. Quiere decir que Dios está obrando algo. ¿Se acuerda con José cuando ya muere Jacob? Ahí en Génesis capítulo 50, creo que es el versículo 20, cuando precisamente los hermanos al morir el papá están preocupados de que José tome venganza por todo lo que le hicieron sus hermanos. Lo habían vendido, mire todo lo que había padecido. Y se acercan con José y le dicen: José, ¿sabes qué? Papá dijo que no nos hagas nada, Papi dijo que nos perdones. Y José les dice una realidad. Dice: ustedes planearon todo este mal contra mí, pero Dios produjo algo bueno, algo positivo, algo de bendición, no solo para mí, sino para toda la nación. Este debe ser el enfoque. Lo que estás experimentando el día de hoy está en manos de Dios y está con un propósito, con un objeto particular. Él va a producir algo en tu vida para que puedas después decir: ay, Dios, esto era lo que estabas haciendo. Que tengamos esta visión de José el soñador. Debemos venir a Dios y recibir perdón de su parte porque hemos dudado. Y Él puede quitar toda vergüenza, todo pecado de tu vida el día de hoy en un instante. Porque ¿qué es lo que nos detiene? ¿Qué puede estarte deteniendo de experimentar la respuesta de Dios? Y lo dijimos el domingo pasado cuando hablábamos de la oración: el pecado. El pecado había llevado al pueblo de Dios a la condición en la que se encontraba. Y mientras nosotros sigamos viviendo en pecado, vamos a estar con la vista nublada. No vamos a poder tener una visión correcta de lo que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Estamos dando vueltas, atorados en nuestro pecado. Dice 2 Corintios 3:16: cuando se conviertan a Dios, el velo se les quitará. Oh, ese velo necesitamos que sea quitado. El velo será quitado cuando vengamos a Dios. Inclusive eso fue lo que le sucedió a Pablo. ¿Se acuerda el apóstol Pablo ahí en el capítulo 9 de los Hechos? Cuando se encuentra con Jesucristo camino a Damasco y luego es llevado, estaba ciego, estaba acostado en cama, no podía ver, y Dios manda al profeta Ananías y dice: ve con este hombre porque tengo propósitos particulares para él. ¿Sabe cómo lo interpreto? Como diciendo: está ciego en este momento, está pasando por un valle de huesos secos, de ceguera, porque tengo un plan para él, un propósito. Quiero que vayas y ores por él. Y dice que cuando Ananías oró por Pablo, las escamas de sus ojos cayeron. Y eso es justo lo que necesitamos en esta mañana. Que, no sé, el velo, la escama de nuestros ojos que nos impide ver. Y esa es precisamente el pecado. El pecado en todo el sentido de la palabra. Otro que nos puede nublar la visión es la religión. Es necesario vivir la religión, pero no es la religión en lugar de la relación con Dios. Si tenemos una buena relación con Dios, vamos a vivir una buena religión. Pero como aquellos fariseos del tiempo de Jesucristo, y Cristo les decía: ustedes son guías, guiando ciegos, guiando a otros ciegos, guías ciegos. La religión nos puede cegar, puede hacernos sentir que somos mejores que los demás, puede hacernos sentir que somos merecedores porque nos portamos bien, porque venimos a la iglesia, porque ofrendamos, porque leemos la Biblia, porque oramos, porque saludamos a los hermanos. La religión puede nublar nuestra vista. Otro aspecto que también vimos el domingo pasado con respecto a la oración es que algo que puede nublar nuestra visión es la incredulidad, la duda. ¿Se acuerda del pasaje que veíamos el domingo pasado precisamente en Mateo, que decía: no hizo ahí Jesús muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos? La incredulidad nubla nuestra visión. No importa cuánto le crees, con tantito que le creas, tú da el paso.
La incredulidad estorba, ciega, debemos hacer un lado, inclusive nos lleva a vivir en temor. No creemos y decimos, bueno, ¿qué tal si me aviento? Me da miedo, es incredulidad. Y te digo, no limites a Dios. No lo limites, mi hermano. ¿Se acuerda como cuando aquel principal de la sinagoga y su hija estaba malita, manda a llamar a Jesús? Ven, Jesús, mi hija está muriendo. Y la hijita muere, le dicen, ya no molestes más al maestro porque ya se murió tu hija. Y podemos observar en ese pasaje que lo primero que hace Jesús es que dijo, déjenme, yo voy solito, y se llevó solo a Pedro y a Juan. Y va a casa del principal de la sinagoga, y cuando se da cuenta que estaban ahí, todos los chismosos, los incrédulos. ¿Y sabe por qué digo incrédulos? Porque en un momento dado Jesús dijo, no está muerta, está dormidita, y se burlaban. Los incrédulos se burlan. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Sáquense por favor de aquí. Ahí está la puerta, órale, vámonos. Sacó a todos y solo se quedó con los que sí creían, y obró el milagro sobre la criatura, y sabemos que esa niña volvió a vivir. Y te digo, mi hermano, saca a los incrédulos y burlones de tu circunstancia. Ay, sí, muy aleluya. Ay, sí, vas a la iglesia y por eso vas a sanar. No, voy a sanar porque tengo un Dios poderoso que todo lo puede. Es muy diferente. Número 4, otra cosa que puede nublar mi visión es la desesperación, el desánimo. El desánimo. Pasan los días, pasan los meses y parece que no hay respuesta a mi valle seco. O a lo mejor de repente parece que vino la sanidad y luego ya volvió. Parece que iba mejorando mis finanzas y volvieron a empeorar. Parece que el matrimonio iba funcionando y está yendo para atrás. No te desanimes, porque el desánimo produce una falta de visión. El enemigo, el diablo, quiere hacerte creer que la demora es una negativa de Dios, y eso no es necesariamente cierto. ¿Se acuerda que vimos el domingo pasado? Dios siempre te va a decir sí, no o espera. Debemos aprender a esperar, como decía el salmista ahí en el Salmo 43:5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Le está hablando a su propia alma y dice, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer en medio del desánimo. Alábalo, alábalo. Me preocupa cuando estamos en los tiempos de alabanza y muchos o algunos no parecen no adorar, no alabar a Dios. Alábalo, alábalo, aunque tus circunstancias parezcan complicadas o difíciles. No le creas al enemigo. Versículo 4, tenemos que irnos más rápido. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Profetiza sobre los huesos. Profetizar es hablar, es decir, diles directamente a los huesos. Dile a tu circunstancia, dile a tu matrimonio, dile a tu enfermedad, dile a tu condición económica o lo que sea tus circunstancias. Dile, háblale, es lo que nos está precisamente diciendo con toda claridad. ¿Te imaginas un montón de huesos secos? Ezequiel podía decir, ¿y qué les digo? A ver, Dios, espérame, a los huesos secos, podría decir, a ver, a las rodillas, Dios, le habla a mis rodillas, Dios. Háblale a tus rodillas. Habla. Estábamos durante la semana, salimos mi esposa y yo de playas y nos dirigíamos a la zona centro, a la zona río, y llevábamos prisa con los compromisos y de repente me dicen, su llanta está ponchada. Y dije, ¿de veras ya se nota? No. Y dije, sí, gracias. Y cuando me di cuenta ya no había manera de seguir avanzando. La llanta estaba bien ponchada, tuvimos que orillarnos. Estaba haciendo mucho sol, mucho calor. Y digo, ya no tengo yo la condición. Y entonces pues empecé a hacer lo que debe hacer todo hombre, no abrir la cajuela y sacar la llanta. Gracias a Dios que tengo llanta de refacción. Y sacar el gato, gracias a Dios que tengo el gato. Y yo veía así mi condición como mi valle de hueso seco. Volteo a ver a mi esposa y mi esposa me está viendo. Y me acerco y dice, Padre bendito, envía
envía ayuda para tu siervo. Y yo nada más dije, amén. En cuanto dije amén, dice una persona, ¿quiere que le ayude? No sé de dónde salió. Esa persona hizo todo. Cambió la llanta como si fuera todo un profesional. Pero hay que hablarle. Pude haberme quedado. ¿Sabe qué? Pensaba yo con mi esposa, a lo mejor si no hubiéramos orado, de todas maneras Dios hubiera enviado a ese varón. ¿Sí me doy a entender? No quiere decir que yo forcé a Dios, pero ¿sabe qué es lo que puedo ver? ¿Cómo pude disfrutar? Porque dije, Dios, te dijimos, mi esposa lo dijo, y en cuanto dije amén, no va a suceder siempre. Esto no quiere decir que ¡ping! Y aparece. No, ¿verdad? Pero me doy a entender, le hablamos a la circunstancia. Le hablamos a las circunstancias. Mi hermano, no te haga creer el enemigo que tus huesos están tan secos que no escuchan nada. Háblale a tu condición, aunque esté bien seco en gran manera. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Podría decir Ezequiel, la palabra de Dios. Lanza la palabra de Dios. Por eso es importante que la conozcamos. La palabra de Dios es la que tiene el poder y la autoridad. Cuando estamos aquí en domingo, no es lo que el pastor dice, es lo que Dios dice en su palabra, lo que tiene poder. Y esto es bien importante que no perdamos de vista. No son nuestras palabras. Versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor, a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Mi hermano, para Dios no hay hueso duro de roer. No importa tus circunstancias, no importa tu condición. Espíritu, ruaj en la palabra del hebreo, espíritu, viento, aliento. Inclusive algunas versiones dicen, en lugar de espíritu dice pondré aliento. Ezequiel obedece, es lo importante. Ezequiel obedece. Cuán importante es que hagamos eso, o la obediencia es la clave. Te sientes en un valle de huesos secos, métete a la palabra de Dios y de repente algo sucedió. Versículo 7. Yo quiero que te imagines, yo quiero que te estés imaginando, ahí está Ezequiel, hay un valle de huesos secos. Quiero que te imagines así tus circunstancias. Ahí estás, frente a ti, desolación. Tu problema parece no tener respuesta. Y de repente, dice, profeticé. Habla la palabra de Dios. Dice, pues, como me fue mandado. Y dice, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Yo no sé cómo sería el ruido, pero te lo puedes imaginar. Un ruido. Hay un ruido. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Oh, profetiza a tu problema. Lanza la palabra de Dios sobre tus circunstancias. Lánzalas, porque se va a oír un ruido que va a producir el mover de Dios. A lo mejor verás en ese instante el cambio, pero a lo mejor tomará más tiempo. Pero el mover de su espíritu ahí está. Y dice su palabra, no había en ellos espíritu. Ahora entonces hay un montón ya no de huesos, ahora es un montón de cuerpos. Ahí están todos tirados, un montón de cuerpos sin vida. ¿Cuál es el siguiente plan? Darles vida. Hay un proceso en la restauración, hay un proceso en lo que Dios está haciendo en tu vida y va dando, va transformando, va acomodando todo tu ser. ¿Por qué cree que dice de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es? Hay que hacer reacomodo. Si los huesos no están bien, no podrán sostener todo el resto de tu vida espiritual. Y una vez que está todo cubierto, ahora hace falta vida. Y Dios nunca se queda a medias. Nunca se queda a medias. Versículo 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Háblale al espíritu de esos cuerpos
Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies un gran ejército en extremo. ¿Se acuerda como cuando la creación ahí en Génesis 2:7 con Adán? Ya está listo, está formadito. Formó al hombre, dice, del polvo de la tierra, ahí lo tiene. Pero dice que sopló en su nariz aliento de vida. Y el resultado, un ser viviente. Un ser viviente. Necesitas el soplo del Espíritu Santo en tu vida. Necesitamos el Espíritu Santo presente en todas nuestras acciones, en todos nuestros detalles, en todas nuestras circunstancias. Y me dijo luego, versículo 11: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por lo tanto, si tú entonces te sientes así, Dios te dice: por lo tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y miren lo que dice versículo 14: y pondré mi espíritu, y ahora sí es espíritu con mayúscula, es el Espíritu del Todopoderoso, en vosotros, en ti, en mí, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. No solo nos quedamos viendo, actuemos, lancemos, profeticemos sobre nuestras circunstancias. Mi hermano, yo quiero invitarte en esta tarde, ya terminamos, pero es muy importante. Yo no sé cuál sea la visión de huesos secos en la que te encuentras el día de hoy. No sé cuál sea tu valle en esta tarde, en esta mañana, pero yo quiero invitarte. Si tú estás en una circunstancia de dificultad, tienes un valle de huesos secos, a lo mejor de tus finanzas, ponte de pie. Solo ponte de pie. Si estás experimentando un valle de huesos secos en enfermedad, ponte de pie. A lo mejor problemas matrimoniales o con la familia, problemas relacionales, ponte de pie. Yo no sé, a lo mejor un hijo que no quiere acercarse a Dios, ponte de pie. Yo creo que todos nos encontramos con circunstancias de valles secos, y Dios quiere traer el día de hoy una respuesta. Yo quiero invitarte a que empecemos a profetizar, a lanzar. Y profetizar nada más es eso. A veces mistificamos mucho la palabra profetizar, pero nada más es háblale a tus circunstancias. Cierra tus ojos, mi hermano, ahí donde estás, y dile: el Espíritu del Señor está sobre mí, el Espíritu de Dios está sobre mí, y es en el nombre de Jesús, que yo rechazo toda enfermedad, que yo rechazo todo problema matrimonial, que yo rechazo mis finanzas dañadas. Yo me declaro victorioso en el nombre de Jesús. Yo creo en Jesús como mi Señor y mi Salvador, y estoy esperando la bendición de Él. Y lo que estoy pasando en esta mañana, Dios lo tiene bajo control. Dile: te creo, Dios, tú lo tienes bajo control. Tú vas a producir algo de todo esto, ya sea que la respuesta venga de inmediato o venga demorada. Dios, no importa, tú tienes el control de mis circunstancias. Mi hermano, esta es tu oportunidad. Háblale a tus circunstancias en el nombre de Jesús. Y di: enfermedad, la echo fuera en el nombre de Jesús. Oh, me declaro victorioso. Finanzas prósperas en mi casa, mi matrimonio restaurado. Háblale con la palabra. Toma la palabra de Dios y lánzala a tu valle de huesos secos, porque Dios está obrando, Dios está moviendo. Oh, el Espíritu del Señor moviéndose con libertad, respondiendo a tu inquietud, respondiendo a tu problemática. Créele a Dios. Dios te dice: ¿crees que puedan vivir? Y dile: no sé, Dios, yo no sé, pero tú sí sabes. Obra poderosamente. Aprópiate de la enseñanza de esta mañana, mi hermano. Lanza la palabra. Derriba a tus enemigos en el nombre de Jesús. Levanta fortalezas en medio de donde tú estás. Muros de protección alrededor de tus hijos. Bendición en tus finanzas. Prosperidad. Oh, en el nombre de Jesús.
Y si tú en esta tarde estás aquí, en esta mañana, y no has venido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, oh, yo quiero aprovechar este momento. Que tú puedas tener la seguridad que Dios va contigo, teniendo en control todo. Si tú no lo has hecho antes y quieres tener a Cristo en tu corazón, que tú digas: yo quiero el perdón de mis pecados, porque no quiero que el pecado estorbe mi visión. Yo quiero tener el Espíritu del Todopoderoso para poder profetizar sobre mis circunstancias. Si quieres a Jesucristo en tu vida, creyendo como tu Señor y Salvador, que Él perdonó tus pecados, solo levanta tu mano. Quiero que levantes tu mano y digas: yo quiero recibir a Jesús en esta tarde. Levanta tu mano, solo quiero orar contigo. Es parte de esa palabra profética sobre tu vida, el que tú puedas recibir a Jesús. ¿Quieres recibir a Jesús? Levanta tu mano en alto. Dime: yo quiero recibir a Jesús. Yo quiero recibir a Jesús. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Este es el momento, por aquí se empieza. Esta es la manera de empezar. Que digas: yo quiero a Jesús en mi vida. Yo quiero ese poder del Espíritu Santo sobre mis circunstancias. Venga mujer, usted que levantó su manita, venga para acá rápido, vamos a orar. Si usted no levantó la mano pero quiere venir a recibir a Jesús, para que Dios perdone sus pecados, le dé la vida eterna, que tenga la certeza de decir: si hoy me muero voy a ir al cielo, venga acá al frente, venga acá al frente. Todavía hay tiempo. No lo posponga. No se conforme con su situación actual. ¿Por qué seguir caminando hacia el infierno cuando Dios le está ofreciendo la vida eterna y el cielo en esta mañana? Venga Jesús. Venga Jesús. Le voy a invitar a que repita conmigo. Vamos a platicar con Dios. Y dígale: mi Dios, en esta tarde confieso todo mi pecado. Te pido perdón. Yo confieso a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Ven Jesús a mi vida. Y te doy gracias, Dios, por el perdón de mis pecados, por la salvación y la vida eterna que ahora me has dado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Dios le bendiga. Le van a dar una Biblia si quiere pasar aquí con Ivette. Salgamos así en esta mañana, declarando la palabra de Dios sobre nuestra existencia. Padre bendito, gracias. Gracias, mi Dios, porque tú nos has dado la visión correcta, porque tienes algo para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede tomar su lugar.